La parachá para este chaval entonces es la parachá Mishpatim, ¿sí? Leyes. Y esa parachá la encontramos en el libro de Shemot, capítulo 21, del 1 hasta el capítulo 24, 18. ¿Sí? Esa es la parachá que corresponde a este día de Shabbat. Y vamos a estar leyendo allí entonces en Shemot 24:7 la base de la enseñanza de esta paracha. Encontramos entonces en Shemot 24:7 lo siguiente, pero antes vamos a hacer las verajot correspondientes para hacer la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemibotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Dice así: luego tomó el libro del pacto, Shemot 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que Adonai ha dicho haremos y obedeceremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Entonces encontramos allí estas palabras, una vez que Moisés pone toda esta serie de leyes civiles, ¿sí? Hace allí un pacto, derrama allí sangre, derrama sangre al pueblo y derrama también sangre en el libro del pacto que leyó. Y la respuesta del pueblo fue Naashe Benishma, haremos y obedeceremos. Entonces, esta es la base pues para la enseñanza de la parachá de este día de Shabbat. Esta es una sidra, entonces, con esta sidra encontramos leyes que regulan nuestra relación con el prójimo, los daños que deben ser reparados al mismo. Nuestra relación con el Creador no se compone de rituales meramente, también debemos considerar nuestra relación con nuestros semejantes. El cumplimiento de estos preceptos nos asegura lugar en el mundo por venir. ¿Sí? Eso como manera de introducción. Vamos a ver lo que nos dice aquí, algunas notas que tiene el Humash. ¿Sí? Yo traje aquí algunas notas que trae el Humash acerca de esta sidra y lo que yuxtapone esta sidra, ¿no? Que trata principalmente acerca de leyes civiles y de la responsabilidad civil. Dice así: con los 10 mandamientos y las leyes del altar nos abre los ojos a una característica del judaísmo que muchos juzgarán sorprendente. Para Dios no existe el ámbito de la religión en el sentido coloquial del término. La mayoría de la gente circunscribe la religión a la esfera de lo estrictamente ritual y espiritual. La cultura occidental traza una línea divisoria entre iglesia y Estado. Eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad?, en estas culturas aquí occidentales. Para la Torá no existe tal distinción. Por el contrario, todos los ámbitos de la vida están entrelazados y la santidad que se genera al hacer negocios, por ejemplo, según la forma prescrita por la ley judía, no es inferior a la que proviene de la devoción en los asuntos rituales. Los sabios enseñan que quien desea ser hasid, o sea, decir una persona escrupulosamente piadosa y devota, una persona sagrada, debe ser muy meticuloso en áreas relacionadas con las leyes civiles y la responsabilidad civil. Eso lo encontramos ahí en el Tratado de Baba Kama, allí en la sección 30a. El concepto del templo en el judaísmo se aplica tanto en la corte como en la sinagoga. Ese es el mensaje central que nos transmite la ubicación contigua de ambos capítulos. Con base en esta proximidad, entonces, los sabios deducen que el Sanedrín, la corte de 71 jueces que constituía la suprema autoridad en temas alégicos, debía tener su asiento en el monte del templo, junto con el templo mismo, pues tanto uno como el otro son expresiones de santidad y del servicio a Dios. Eso es lo que encontramos nosotros allí. También
Un juez que dicta sentencia acertadamente es considerado como socio en la creación, en tanto que quien comete atropellos judiciales es un destructor del mundo de Dios. Por lo tanto, es lógico que la Torá, inmediatamente después de habernos permitido reconocer el poder de Dios, ¿sí?, manifestado en los milagros de la partición del mar, que fue lo que vimos previamente en las parashot anteriores, y de la revelación del Sinaí, ahora nos presenta leyes que parecen casi mundanas, aunque en realidad de mundano pues obviamente no tiene nada, ¿no? También son expresiones de la grandeza de Dios, no menos intensas que el primer mandamiento, ¿sí?, con su elocuente proclamación de la existencia y soberanía divina. Entonces, aquí encontramos nosotros, obviamente, algo que pareciera a nuestra lógica como incongruente, ¿no? Sí, allá, Monte Sinaí, la revelación divina, y después vienen una serie de leyes civiles, ¿verdad?, que regulan nuestra relación con nuestros semejantes. Entonces, después de la revelación de Sinaí, lo primero que la Torah enseña son mishpatim, o sea, las leyes entre una persona y otra. Sin una estructura legal exacta, amar a tu prójimo sería solo un eslogan vacío, ¿sí? Entonces, por eso aquí encontramos nosotros leyes entre una persona y otra. No simplemente basta citar aquel eslogan, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que hay que encontrar el desarrollo de esa ley, ¿sí? Si yo amo a mi prójimo, entonces, ¿cómo lo debo amar en mis negocios? ¿Cómo debo expresar ese amor en la política? ¿Cómo debo expresar ese amor en el campo? ¿Cómo debo expresar ese amor en la sociedad? ¿Sí? En el compañerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede definir caridad, equidad y justicia sin un sistema legal comprensible? Si ni siquiera se define quién es la víctima y quién es el villano. Pues por eso es importante entender que hay una ley que desarrolla este tema. Pues como podemos ver, el Eterno entregó a nuestro pueblo no solo leyes rituales y espirituales, también leyes civiles que tienen que ver con el trato de las personas y de los bienes materiales de estos. No hizo separación de la parte espiritual y el Estado. Si bien nos dio 10 mandamientos básicos, nos dio también el desarrollo de estos mandamientos. Es por eso que cuando fue preguntado nuestro Santo Maestro por el mandamiento mayor de todos estos, declaró tanto la relación con el Padre como con el prójimo. ¿Sí? Recordemos eso. ¿Sí? Él dijo, amar al Eterno sobre todas las cosas, amar al Eterno, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus posesiones, y al prójimo como a ti mismo. Allí, nuestro Santo Maestro está refiriéndose a esas dos secciones de las cuales están divididos los 10 mandamientos. Los primeros 5, nuestra relación con quién, con Akadosh Baruj Hu, con el Eterno, y los otros 5, la relación con el prójimo. Entonces, debido a esto es nuestro deber saber el desarrollo de estas leyes y estos mandamientos. No basta el esquema. En esta paracha entonces, mishpatim, se contempla los daños materiales ocasionados a terceros de otro tipo y también a la persona. Veamos lo que nos dice Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides. Vamos a ver qué nos dice allí, por ejemplo, en el tratado, en el libro de Mishneh Torah. Sí, algo que traigo aquí de la página 230 y 231, hablando de agresión y lesiones al prójimo, ¿verdad? Que está en el capítulo 5, ¿no? Y obviamente en esta paracha se contempla esos daños o lesiones que se pueden ocasionar al prójimo. Entonces, por ejemplo, allí desarrolla lo siguiente. Dice, el hombre tiene prohibido lesionarse a sí mismo y lesionar al prójimo. Acordémonos que esto es lo que nos dice nuestro Santo Maestro. Dice que amemos al prójimo como a sí mismo. Entonces el amor propio debe empezar, ¿verdad? Allí debe ser la esencia misma, ¿verdad? De cómo nos regula el amor al prójimo. O sea, si nos amamos nosotros a nosotros mismos, nos va a ser fácil también, ¿verdad?, amar al prójimo, porque lo que no quiero que me hagan, yo no lo voy a hacer, ¿verdad?, a mi compañero. Entonces, no solo el que lesiona, sino también el que golpea, ¿verdad?, a una persona
honrada, sea menor o sea mayor, hombre o mujer, peleándose con ellos, transgrede una prohibición, pues está escrito, no añadirás más azotes. Dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver esto con azotes, verdad? En Devarim 25:3 dice 40 azotes menos uno. Allí se castigaba al transgresor, se castigaba a la persona que merecía estos azotes, ¿sí? Entonces, si la Torah previene del castigo excesivo a un pecador, con más razón prevendrá contra quien golpea a un inocente. O sea, si a un pecador había que castigarlo, había que darle 40 azotes menos uno, ¿sí? Y previene de no darle más de esos 39 azotes, ¿no? Entonces, con más razón prevendrá contra quien golpea a un inocente, o sea, contra una persona que no merece ningún castigo, ¿no? Esta prohibición incluso levantar la mano sobre el prójimo, quien quiera que lo haga, aunque no lo golpee, es un malvado. Así dice Mishneh Torah. No se asemeja el que daña al prójimo en su persona, al que lo daña en su propiedad. Al segundo, o sea, pues a la propiedad, una vez que pagó lo que debe pagar, se le perdona. ¿Sí? Cuando se hace un daño físico o a la propiedad, perdón, a la propiedad más que todo, ¿sí? A los enseres, a los muebles, etcétera, pues se puede pagar el daño. Y una vez que se paga, se resarce, se hace, ¿verdad? Allí los cálculos y se paga y se deja satisfacción a la persona que se le hizo el daño, pues no hay ningún problema, se le perdona. Pero el que lesionó a su semejante, ¿sí? Ya en su fuero interno, por decir así, no se le perdona ni aunque haya ofrendado todos los carneros de Nebayot, de la ciudad de Nebayot. No Nebayot, sino Nebayot, una ciudad donde había muchos animales que eran aptos para el sacrificio allí en el Beit Hamikdash. No se le perdona hasta que le pide perdón al lesionado y este se lo concede. O sea que vean ustedes que allí es más delicado, sobre todo cuando se lesiona, ¿verdad?, el foro interno de una persona, sus sentimientos, sus emociones, etc. ¿Sí? El lesionado a su vez tiene prohibido ser cruel y negar su perdón. No es así como se conduce una persona que es temerosa del cielo, creyente, ¿verdad? Sino que cuando el agresor se lo pide, siendo evidente que se ha arrepentido de su pecado y deplora el mal que hizo, lo perdona. El que otorga su perdón prestamente merece elogio y gana la aprobación de los sabios y del cielo. Miren ustedes nomás este pequeño desarrollo acerca de lesionar al prójimo, ¿sí? Bien en su fuero interno o bien a sus objetos personales. Miren lo que nomás dice aquí. Y esto es apenas una cosa pequeña, ese desarrollo pequeño que hay que hacer, ¿no? Ahora, obviamente, aquí entra el cálculo de los daños y todo esto, y eso también tiene sus parámetros, ¿sí? Entonces, todo esto hay que entenderlo. Algunos, por ejemplo, pueden llegar a hacer un daño material, ¿sí? E inclusive un daño material sin culpa. La Torah contempla esos daños materiales sin culpa, o sea, que no se hizo de adrede. La persona queda exenta, no queda exenta. ¿Sí? Si bien se le perdona, tiene que reparar ese daño, reparar, ¿verdad?, ese objeto que se dañó o que dañó, ¿sí? Entonces, hay ciertos bemoles, ¿verdad? Si la persona lo hace en presencia del dueño, si no lo hace en presencia del dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean ustedes que todo esto compete y todo esto tiene que ver con el amor al prójimo, ¿sí? Muchos piensan que el amor al prójimo es simplemente tratarlo bien, estar bien con él, estar en paz. No, pero es que esto también compete a cosas que pueden ocurrir como daños físicos o daños materiales. ¿Qué nos dijo nuestro Santo Maestro al respecto? Importante que veamos lo que nos dice aquí, obviamente, nuestro Mashiach. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Vean ustedes lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, aún en nuestras tefilot, si nosotros, nuestra condición interna, ¿verdad?, no está bien con los demás, no está en paz con los demás, es preferible ir a arreglar cuentas
¿sí? Ir, estar en paz y ahí sí venir y poder hacer nuestras tefiló. No podemos hacer unas tefiló, unas plegarias o unas oraciones estando de mal genio, estando mal con el prójimo, con el cónyuge, con los hijos. ¿Cómo va a ser esas oraciones? ¿De qué manera va a ser esas oraciones? ¿Sí? Si no hay armonía, si no hay paz, si no hay perdón. Entonces, vea lo que nos dice aquí. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Aquí alguien, cualquier persona, cualquier semejante, ¿sí? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces debe haber paz. Recordemos lo que nos dice allá el Rastá en una de las escrituras citando parte de los salmos. Dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos, ¿sí? Entonces hay que seguir la paz con todos. Pero lo que es más, o bueno, lo que más me llama aquí la atención acerca de los mandamientos, además de su naturaleza, desarrollo y propósito, es lo que conlleva a cumplirlos. Lo que conlleva a cumplirlos, ¿sí? Vamos a ver en las sabias palabras de su majestad Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nuestro maestro de justicia, algo muy interesante. Vamos a ver aquí un pasaje acerca del joven rico. Vean lo que dice aquí, Lucas capítulo 18, o Gilel capítulo 18, verso 18 en adelante. Vamos a ver allí algo interesante. Dice, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante pregunta, oiga, qué interesante pregunta. Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, el Eterno, ¿sí? El Dios Todopoderoso. Y entonces le dice aquí nuestro Santo Maestro, ¿tú sabes los mandamientos? Vea esto tan interesante. Aquí le dice el hombre, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí le responde nuestro Santo Maestro, ¿tú sabes los mandamientos? ¡Wow! O sea que, vea, algunos creen que el simplemente creer en Yeshua ya los hace salvos. ¿Sí ven ustedes? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente en el mundo cree, verdad? En el Mesías. Podemos salir ahorita mismo a la calle y preguntar, ¿usted cree en el Mesías? ¿Usted cree que Él vino y murió allí en el madero? Todos van a decir que sí, saben quién es Él, el Hijo de Dios, ¿verdad? El nacido en Belén, ¿verdad? Allá de Judá y todo lo demás. Pero no basta creer. Mire lo que dice aquí nuestro Santo Maestro. Aquí le preguntan, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Él responde, ¿sabes los mandamientos? O sea, como diciendo, prerequisito para la vida eterna, saber los mandamientos, llevar a cabo los mandamientos, prerequisito para la vida eterna. ¿Sí? Y entonces aquí nuestro Santo Maestro le dice, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Yeshua oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Yeshua dijo, qué difícil es que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, como pueden ver aquí, el problema de este hombre prominente no era el que no supiera cuáles eran los mandamientos. De hecho, los cumplía. Pero su amor y su principal interés no era Dios, sino su riqueza. Porque allí donde esté vuestro tesoro, dice nuestro Santo Maestro, estará también vuestro corazón. Vea, aquí le dio en el punto. No únicamente es saber los mandamientos, no únicamente seguramente cumplirlos. ¿Dónde tienes tu amor? ¿Y por qué estás cumpliendo los mandamientos? ¿Sí ve? Los mandamientos no se cumplen así porque sí, porque bueno, toca hacerlos. Está bien, pero hay que hacerlos, ¿verdad? Con amor, con gratitud. ¿Sí ve? ¿Dónde está tu principal amor en este momento? ¿Dónde está tu principal amor en este momento? Sí, podemos preguntarnos, ¿dónde está nuestro principal amor en este momento? Ajá, el trabajo, estudio, la vanidad, los placeres. ¿Dónde está nuestro primer amor en este momento? ¿Dónde está?
¿Sí? Recordemos lo que dijo nuestro Santo Maestro. Él dijo, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este hombre sí conocía los mandamientos. Este hombre solamente cumplía los mandamientos, pero ¿dónde estaba su amor? En la riqueza. Cuando él le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, entonces ya se fue triste, ya no quiso hacer más mandamientos. Era una misbah grande. Dar a los pobres eso era otra misbah, pero a él le costaba, ¿por qué? Porque tenía su amor en otra cosa, no en el Eterno. Porque cuando dice allí que amemos al Eterno con todas nuestras posesiones, él tiene que estar por encima aún de todo esto. Pero también entonces se desprende aquí otra premisa. Hay quienes dicen entonces amar a Dios, o mejor aún, al Mesías por encima de todo. Pero el hecho de no conocer al Padre y lo que verdaderamente vino a ser el Mesías, ignoran los mandamientos y viven una vida de, según se cree, de gracia, exenta de conocerlos y cumplirlos. Esa es otra parte también, ¿no? Hay gente que de pronto está en ese extremo, ¿no? Y pues nada más triste que eso, ¿sí? Pensar que simplemente el Mesías vino para darnos, sí, la salvación, vida abundante y eso es todo. Y entonces, ¿y dónde quedan los mandamientos? Lo que dijo aquí nuestro Santo Maestro, los mandamientos sabes, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, vea la respuesta de nuestro Santo Maestro, los mandamientos sabes, entonces hay que cumplir los mandamientos. Y cuando nosotros conocemos al Mesías y la obra que hizo, entonces los mandamientos nos es fácil hacerlos porque lo hacemos por gratitud y por amor. Porque sabiendo la obra que Él hizo, comprendiendo la magnitud de sacrificio que hizo por nosotros, no queda más que amor y agradecimiento, ¿verdad? Para hacer los mandamientos. Por eso Yeshua dijo, allí en Yohanan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo allí en Yohanan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach quien enviaste. Vea, esto es lo que espera, ¿verdad? El Eterno, que tengamos una relación íntima con Él, que le conozcamos a Él. Cuando le conocemos a Él, ¿qué le conocemos? Le conocemos lo que Él pide y exige. Él pide y exige hacer justicia, tener misericordia, y eso es un desarrollo grande, ¿verdad? Porque hay que mirar todas estas leyes civiles que encontramos aquí en esta paracha y mucho más. Sí, tenemos que tratar a nuestro semejante, ¿verdad? Así como dice aquí, cumplir estas misbot. ¿Sí? Pero entonces el cumplimiento de esta misbot demanda ¿qué? Amor y gratitud. Amor y gratitud. ¿Sí? Entonces por eso allí nuestro Santo Maestro dijo, qué difícil es que una persona rica, ¿verdad?, entre al reino de los cielos. ¿No? ¿Por qué? Porque su corazón, su amor está en otra cosa. ¿Sí? Y así puede suceder. Pueda que tú conozcas los mandamientos, pueda que los estés cumpliendo, pero entonces, ¿dónde está tu amor? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿De una forma mecánica o con amor y agradecimiento? Amor y agradecimiento, ¿sí? Y sabiendo que te beneficia el hacerlo porque estás haciendo la voluntad de Akadosh Baruj Hu, la voluntad del Padre. Eso es lo que vemos nosotros en todos estos mandamientos que regulan nuestra relación con nuestros semejantes, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí. Dice aquí, tampoco es el hecho, obviamente, de conocer los mandamientos en detalle, porque pues podemos conocer los mandamientos en detalle y todo eso. Si no obedecemos o cumplimos por amor y gratitud, entonces crecemos en cabeza, pero no de corazón, y caemos en la soberbia de la intelectualidad, el orgullo y el autoengaño. ¿Sí? Repito esa parte. Como podemos ver, tampoco es el hecho de conocer los mandamientos en detalle. Si no obedecemos a cumplirlos por amor y gratitud, entonces crecemos, sí, intelectualmente, pero no de corazón. Y quedamos en la soberbia de la intelectualidad, el orgullo y el autoengaño. Otras palabras de nuestro Santo Maestro las encontramos ahí en Mateo, o Matillahu 22, 35 al 40. Vamos a ir allí, ¿verdad? Algo muy, muy precioso. Y entonces le dice así, y uno de ellos, intérprete de la Torá, igual que un intérprete de la Torá, para ponerle a prueba a nuestro Santo Maestro. Y le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Y él le dijo, amarás
a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus posesiones. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Torá y los profetas. O sea, en otras palabras, el desarrollo de estos dos mandamientos, o sea, que tienen que ver con nuestra relación con el Eterno y nuestra relación con el prójimo, están desarrollados en la Torá y en todos los profetas. Allí está desarrollado todo. ¿Sí? Allí está todo, ¿verdad? Lo que necesitamos saber. O sea, cuando dice de estos dos mandamientos pende toda la ley, o sea, la Torá y los profetas, quiso decir que el desarrollo de estos mandamientos está contenidos en la Torá y en los profetas y en la explicación que da la Torá oral. Tenemos que tener en cuenta la Torá oral acerca del desarrollo que nuestro pueblo ha hecho por todos estos siglos de estas mitzvot. ¿Cómo aplican estas mitzvot, estos mandamientos? ¿Sí? ¿Cómo regulan nuestra relación con el prójimo? Sin una estructura legal exacta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y o amar a tu prójimo sin tener, ¿verdad?, esa estructura legal. Entonces es solo una frase que muchos hacen, ¿verdad?, y simplemente aplican lo emocional, lo sentimental y no lo racional. ¿Sí? Esto no es cuestión de sentimentalismos, de emocionalismos, no. Esto es cuestión de que le pongamos el sentido común y sepamos que hay leyes que regulan nuestra relación en todo sentido, con nuestro prójimo, en los negocios, en el trabajo, en el compañerismo, en la sociedad, en la familia. Sí, hay leyes que regulan, ¿verdad? Ese amor al prójimo, que hace que ese amor al prójimo sea real, que hace que ese amor al prójimo sea tangible, que ese amor al prójimo sea algo vivible. ¿Cómo amas a Dios con todo tu corazón? Con toda tu alma y fuerzas y bienes. Sin una serie de mandamientos que conlleva a ello. Es imposible. El pueblo judío no recibió una copia escrita de la Torá hasta final de sus 40 años. Entonces, ¿qué hicieron esos 40 años en el desierto? ¿Verdad? ¿Qué hicieron allí justo antes de la muerte de Moshe? Dice allí en Deuteronomio 31, 24 que el pueblo ya recibió, cada uno de los líderes de las tribus recibieron un ejemplar de la Torá. Entonces, ¿qué hicieron durante esos 40 años? Ellos estudiaban la Torá oralmente y ya sabían todos sus conceptos. ¿Sí? La forma escrita es básica en un esquema, ¿verdad? La forma escrita es básicamente un esquema de esta información. Y tenían que ya entrar a la tierra prometida para llevarlos a cabo. Entonces, allí estudiaron, comprendieron, pero para poner por obra. Recordemos lo que ellos dijeron allá, lo que leímos inicialmente cuando empezamos esta paracha. Ellos dijeron, nace benishma, haremos y escucharemos. O sea, estaban dispuestos a hacer lo que el Eterno les exigía. En muchos pasajes de la Escritura, ¿verdad?, tanto en la Torá como en los profetas, se dice muchas veces Shema Israel, escucha Israel, escucha Israel. Nuestro santo maestro decía, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. En muchos pasajes de la Torá se nos exhorta a entender las palabras del Eterno. Esto significa que obediencia. Solo de esta forma construiremos una vida espiritual indestructible y blindada contra todas las pruebas y vicisitudes de la vida. ¿Sí? Escuchemos estas sabias palabras. Vamos a ir allí a Matillahu 7:24. Vamos a ver qué nos dice nuestro santo maestro al respecto. ¿Sí? Dice allí, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron vientos, los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Vean ustedes. Queremos una vida sólida espiritual, una vida
espiritual indestructible a pesar de todas las pruebas, luchas que vienen, porque aquí cuando habla de lluvia, vientos torrentosos, ¿verdad?, que azotan aquella casa, dice, pero no se cayó, nos está hablando de las pruebas, de las luchas, de todas las situaciones que se nos presentan en la vida, las tentaciones, los afanes, las angustias, las necesidades, etcétera. Todo eso puede venir, todo eso de hecho vendrá, ¿sí? Pero cuando estamos fundados sobre esa roca, ¿qué significa esa roca? Que escuchamos las palabras y las hacemos, como dijo nuestro pueblo, Nashe Benishma, oiremos, haremos y oiremos, ¿sí? Entonces, pues, ejecutamos. ¿Qué sucede? Nuestra vida espiritual es sólida, nuestra vida espiritual es fuerte, nuestra vida espiritual va a ser indestructible, ¿sí? Y por más que vengan vientos huracanados, por más que vengan lluvias, por más que nos azoten, ¿verdad?, las diferentes pruebas y luchas que tenemos en la vida, nunca vamos a caer, nunca vamos a caer, ¿sí? Entonces pongamos por obra las sabias palabras que nos dice nuestro Santo Maestro y volvamos a decir lo que dijo nuestro pueblo una vez que estaban allí y recibían de parte de Moshe Rabbeinu, ¿verdad?, todas estas leyes civiles. Ellos dijeron, Nashe Benishma, ¿sí? Oiremos, obedeceremos y oiremos, obedeceremos y oiremos, ¿sí? Obedecer, obediencia, es muy importante. Entonces, mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe. En esta parashá, pues hay muchas misbot que cumplir a nivel civil, ¿sí? Y es importante, pues, que nos entreguemos al estudio detallado de cada una de ellas. Y una vez que lo hagamos, pues nosotros lo pongamos todo en práctica. Obremos por amor, ¿verdad?, con estas mitzvot. Obremos por gratitud al Eterno, ¿verdad?, a través de estas mitzvot. Y recordemos lo que Él dijo, ¿sí? Le dijo al hombre proeminente, al hombre rico, ¿sí?, que cuando le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vea lo que dijo y la respuesta de nuestro Santo Maestro. ¿Conoce los mandamientos? Hay que conocer los mandamientos y hay que hacer los mandamientos para heredar la vida eterna. Mire la bendición que hacemos después de leer la Torah. Dice una parte de esa bendición, y ha plantado vida eterna en nosotros. Nos ha dado su Torah y ha plantado vida eterna en nosotros. La Torah trae vida. La Torah, cuando es plantada de esta manera, con conocimiento, ¿sí?, con razonamiento, y la ponemos por obra, trae vida eterna. Por eso nuestro Santo Maestro le dijo aquí al hombre, ¿conoce los mandamientos? ¿Sí? Entonces hay que hacerlos, y hacerlos por amor, hacerlos por gratitud, y tener nuestro corazón y nuestro amor en Akadosh Baruj Hu. Que el Eterno nos envíe al Mashiach prontamente y en nuestros días. Amén, amén. Chava Shalom. Chava Shalom.